Tenemos a Kevin Serta, game designer en Tequila Works, que también ha trabajado en los Super Mega Team, por ejemplo, o Pedro Jurado, que es Technical Animation Rigger, que ahora está en Creative Assembly, pero también ha trabajado en Tequila. Y bueno, nos gustaría un poco que nos explicarais, Kevin y Pedro, vuestros principios, ¿no? Al principio, ¿qué estudios tenéis? Si tenéis algún estudio reglado sobre videojuegos, o alguno no reglado, algunos estudios avanzados como un posgrado o un máster. Si vosotros, más allá de los estudios que habéis hecho, conocéis algún curso o algún estudio que podáis recomendar a todos estos alumnos que tenemos hoy entre nosotros. Por ejemplo, bueno, Pedro mismo, si quieres empezar tú mismo. Claro. Sí. Pues bueno, un placer, soy Pedro y nada, pues como has dicho, actualmente trabajo en Creative Assembly como Technical Animator, ¿no? Yo no soy game designer ni level designer, lo siento. Lo mío es una disciplina totalmente diferente, ya más metida dentro del mundillo de 3D, pero bueno, por supuesto que colaboro con los diseñadores en todo momento. Entonces, bueno, yo, pues así para comentar un poco de mi background y mis estudios, yo empecé estudiando ingeniería informática y bueno, realmente es una carrera totalmente válida si quieres hacer videojuegos. El problema que tiene la ingeniería informática generalmente aquí en España es que te dejan muy poco preparado para lo que sale. Ese no fue mi caso, sino que yo dejé la carrera a los 2 años porque no me gustaba programar. Y literalmente quería algo más visual, quitando hacer, pues ver como solo líneas negras en la pantalla. Entonces, bueno, tenía un amigo que trabajaba en Sony en Vancouver haciendo películas y me dijo, oye, pues prueba lo del 3D, a ver qué tal. Y mientras trabajaba en una empresa de libros electrónicos, haciendo cosas con Photoshop y demás, que eso ya sabía porque he sido autodidacta, me hice un máster en CICE de producción audiovisual en Maya, que es el programa que actualmente uso prácticamente para el 3D, ¿no? Entonces esto lo imparte CICE en Madrid y el máster, bueno, pues no estaba mal y demás, y con este máster pude entrar a trabajar en mi primera producción de 3D, que fue en Ilion Animation Studios, trabajando en la película Wonder Park. Entonces, bueno, pues allí estuve 2 añitos, luego me fui a París a trabajar en The Grinch, en Illumination McGanff, y básicamente ese fue y estuve allí nada, un mesecito y pico. Básicamente ese fue, por así decirlo, mi periplo en 3D en películas, ¿no? Todavía ni siquiera estaba trabajando como rigger. Hacía una cosa que se llama Technical Layout y, bueno, no voy a explicar en qué consiste, pero es como un rol técnico, pero no llega a ser tan específico, y su uso, lógicamente, a no ser que sean cinemáticas de videojuegos, no hay ninguno. Ajá, correcto. Entonces, bueno, solamente te quería comentar que en realidad nosotros estamos intentando ampliar un poco el espectro de los perfiles que traemos al servidor y que nos interesan mucho también el perfil de animador y de rigger, igual que nos interesan otros tipos de perfiles más técnicos, porque sabemos que, como tú dices, trabajan estrechamente con designers y level designers. Y de hecho, todos los alumnos que ves aquí en el servidor en realidad tienen un doble perfil. Gente que sea exclusivamente game designer es extraño en el sentido de que al hacer la carrera, pues o bien estás en el grado de arte o bien estás en el grado de programación, pero no existe un grado de game design o de level design. Existen estudios superiores a lo mejor o específicos. Así que todos ellos tienen perfil, muchos de ellos son artistas y muchos de ellos no muchos son animadores, pero se van especializando y estoy seguro que lo que les puedas comentar les será muy interesante. Entonces, tus inicios fueron en el mundo del cine, por lo que comentas. Efectivamente. Trabajé, bueno, también en París, trabajé un pelín en Pets 2 y en la peli nueva de los Minions que no sé si ha salido ya o no, bueno, está ahí con el tema del COVID, pero la película a la que fui a trabajar principalmente fue el Grinch. Entonces, se me ha olvidado comentar, mientras estuve en Ilion, a la vez que trabajaba, estudié en UTAD un posgrado de Rigging y Character Effects, el cual me ayudó a especializarme en esa parte de ¿no? todo el mundillo del 3D.
Entonces, básicamente esos son los 2 estudios que tengo. De hecho, no tengo carrera, yo os digo, tengo 2 años de carrera y tengo esos 2 másteres y el de experto en character fetching, ¿no? Y Pedro, ¿nos puedes decir de estos estudios superiores o másters que has hecho, darnos un poco tu opinión sobre ellos? O sea, sin ningún problema, abiertamente, porque aquí piensa que hay mucha gente que cuando te escuche te ayudarás a tomar decisiones. Hay gente que está a punto de acabar el grado, no sabe bien cómo especializarse, sabe que quiere hacer algún máster o algún posgrado, y cualquier información que nos puedas dar o que les puedas dar les será muy útil. Claro, mira, yo creo que para empezar depende de la persona, ¿no? El hecho, o sea, realmente hay tantos campos a los que te puedes dedicar, inclusive alguien que trabaja en el mundo de 3D se puede dedicar a publicidad, efectos visuales, animación, videojuegos, y cada uno de ellos tiene su pipeline y sus producciones propias, y hay departamentos que comparten y hay departamentos que no. Y llega a un nivel de especialización tan específico todo, que mi consejo para todo el mundo que quiera dedicarse a algo relacionado con el 3D es que ahora mismo que coja, se mire unos pipelines. Hay vídeos en YouTube, hay un vídeo que se llama, por ejemplo, para películas se llama The Pipeline of DreamWorks, si no me equivoco. Luego, si no lo encontráis, lo busco y no te preocupes, que hay 20 tíos buscándolo ahora mismo y lo pongo en el canal de clase, no te preocupes. Pues ahí te explica todos los pasos, pero bueno, que busquen, que se interesen y veas lo que te llaman más. Hay muchos estudiantes de 3D, yo muchas veces me meto en Twitch, en el subapartado de arte y cotilleo y pregunto a la gente, etcétera, y les intento ayudar, ¿no? Entonces, muchas veces ves a estudiantes y dicen, no, yo quiero hacer 3D, y te hacen un modelado, un texturizado y una animación, pero luego no saben rigging, no saben cómo desenvolverse. Entonces mi consejo es decir, siempre puedes ser generalista, pero donde vas a tener más salidas es cuando tú te especializas, que generalmente suele ser lo que más piden. Entonces, lo primero que yo haría sería ver y centrarme en 1 o 2 o 3 opciones que realmente quieres y te gustan de esos pipelines, y a partir de ahí buscar. Y sobre todo preguntar. Es decir, yo muchas veces incluso me ofrezco y digo, oye, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, no sé qué. Mucha gente dice sí, pero luego no preguntan o no tienen interés, etc. Perdona, John, es tan simple como, si ves a alguien, no tengas miedo, coge y pregúntale, mándale un mensaje por LinkedIn, por email. Yo lo he hecho y me han contestado y no ha pasado nada. Y si no te contesta, ¿qué es lo peor que va a pasar? No te va a contestar, ¿no? Nos hemos encontrado muy gratas sorpresas llevando a cabo esta práctica, porque en estos escasos meses que llevamos hemos intentado contactar con gente que pensábamos que estaba fuera de nuestra esfera de influencia, y al final pues te sorprendes de lo accesible que llega a ser la gente. Hace poco tuvimos a Kevin Smith, antes tuvimos a Patrick Blanc, y fue simplemente de enviarles un mensaje, no fue mucho más allá. Es sorprendente lo accesible que es la gente del mundo del videojuego todavía. Yo pienso que hay una explicación para eso, y es que lo habéis pasado tan mal los que ahora sois seniors y lleváis 10 años haciendo videojuegos, que estáis sensibilizados y realmente próximos a ayudar a la gente que empieza. Se os agradece muchísimo. Pues sí, yo... Dime. Yo personalmente tuve bastantes, por así decirlo, efectivamente, problemas y busqué muchísimo trabajo. Y actualmente, cuando he buscado trabajo, he hecho más de 200 empresas, y además contadas y demás. Y la gente te sigue rechazando, pero hay que seguir intentándolo. Y sobre todo, si tenéis dudas o algo, no hace falta que vayáis al mejor diseñador o al mejor animador o a quien sea. Podéis coger a alguien español que esté en un estudio que os guste y demás, y mandarle un email, un mensaje. Generalmente todos los artistas solemos tener nuestros emails o el LinkedIn o demás. Le envías un mensaje y, oye, quién sabe, a lo mejor no tiene tiempo para contestarte, pero a lo mejor sí. Yo lo he hecho y a mí me ha funcionado y me ha ayudado bastante. Porque muchas veces simplemente una simple respuesta de hey, mira esto, hey, mira este libro, o guíate por aquí, puede ayudar mucho a un estudiante que está muy perdido. Sí, exacto. Sí. Y se os agradece mucho, como ya te he dicho antes. Muy bien, perfecto. Bueno, ya lo iremos hablando, pero me parece que hay como una especie de necesidad en el sector del videojuego, en la industria de videojuegos, de animadores y de gente o de especialistas en rigging.
Sí. Pero ya lo iremos comentando ahora un poco más adelante, si te parece bien. Claro. Solo para rubricar esta idea de la accesibilidad de los profesionales del mundo del videojuego, me gustaría decir que llevamos unas 20 entrevistas más o menos, y a los 20 entrevistados son las 20 personas a quienes se los hemos propuesto. O sea, jamás nadie nos ha dicho, mira, no tengo tiempo o no me interesa. Siempre que hemos contactado con alguien para que viniese a dar esta pequeña charla, todo el mundo siempre se ha mostrado muy, muy dispuesto. Estamos aquí repartiendo un poco flores, pero es así, es la realidad, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues, Kevin, ¿estás muteado? No, los invitados no hace falta que los muteemos, si quieres. Bueno, Joan, yo no he terminado, perdón. Perdón. Ya, paso esto rápido, pero si no yo es que me enrollo mucho, el pobre Kevin, si no, luego me salta. Porque acaso hay ruidos por la casa, que ya sabéis que estamos todos desde casa ahora. Ya, claro. Por eso, pero tengo que decir algo, me desmuteo, ¿no? Vale, perfecto. Es que me está gustando tanto rato hablar tan serio. Que... Es muy raro, sí. Bueno, después de así resumiendo rapidillo, después de trabajar en películas y de París, que fue mi último trabajo, me llamaron de TT Games en Manchester en enero de 2018, me fui para allá y estuve trabajando en los videojuegos de Lego. Estuve 6 meses por allí. Al final lo dejé porque quería hacer algo más realista y demás, y trabajé en 4 proyectos que son Marvel Super Heroes 2, Lego Worlds, Lego DC Villains y todavía el que no ha salido, que es el de Lego de Skywalker Saga. En 6 meses, Pedro. En 6 meses, sí. No veas, ¿no? Sí, allí el ritmo de producción, bueno, el último, que es el de Star Wars, se ha retrasado bastante por COVID y porque realmente es una producción muy tocha, pero en 6 meses me encasquetaron 4 proyectos grandes, sí. Entonces, bueno, nos lo repartíamos entre varios, éramos 4 en el equipo, pero la verdad es que, bueno, fue una buena experiencia. Y después de eso fui a... Con Traveler's Tales, ¿no? Traveler's Tales, sí. TT Games, TT Fusion tienen varias sedes, efectivamente. Ahora mismo la compró Warner hace un año o así, más o menos. Ajá. Y luego estuve 6 meses buscando trabajo y luego empecé en Tequila Works, donde conocí a Kevin, ahora año y medio, en enero de 2019. Ajá. Y allí trabajé muy poquito, bueno, estuve en la destilería con Pedro también, haciendo proyectos de I+D. Y luego estuve trabajando en Guild y bueno, hice un poquito en Groundhog Day. Y bueno, luego en proyectos futuros, ¿no? Y hace 3 mesecitos me llamaron de Creative Assembly para trabajar en el nuevo shooter IP que tienen. Es un FPS de IP del futuro, que no puedo decir nada más. Ya me imaginaba. Y nada, y ahí estoy. Pero a ver, cuéntanos qué significa esto de que te llamaron. Bueno, a ver, no me llamaron, es decir, pues buscaban un senior. De hecho, yo no soy senior, me he quedado todavía un añito y pico, pero buscaban un senior, y el problema que efectivamente luego, si quieres, lo comentamos, que no hay, hay mucha demanda, pero no hay oferta de nuestros perfiles, y bueno, pues les encajé en el perfil, me contactaron y hice la entrevista, hice un test además, y bueno, pues me uní a ellos hace 3 meses. Guay, pues mira, ahora hablamos un rato con Kevin, pero luego nos explicarás cómo fue este test, porque es una de las cosas que más preocupan a los alumnos cuando aplican a las posiciones en los diferentes estudios. Este test, ¿no? Que hay test de game design, hay test de programación, hay test de arte, y seguramente el tuyo sería más especializado para animación y rigging. Sí. Así tendremos también esta perspectiva. Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos un poco tu formación, tus recomendaciones de formación y un poco tu recorrido inicial, ¿no? Bueno, tu recorrido profesional. Iremos profundizando en él a medida que vayamos avanzando en la entrevista. Kevin, ¿nos puedes explicar también qué estudios has hecho tú y si después realizaste un máster, creo, ¿no? En la UPC? Pues sí, ahora os cuento un poco, pero quería también secundar muchas de las cosas que ha dicho Peter, sobre todo sobre lo de contactar a gente e intentar escribir a personas, y es efectivamente
darle mucha importancia a eso, que sacas muchísima información hablando directamente con fuentes y que en realidad la gente contesta. Yo nunca he dejado a una persona sin contestar y de la gente a la que he probado a escribir yo, casi todo el mundo también me ha respondido. Ajá. La gente es maja, se toman las preguntas como una muestra de interés. Si esta persona me ha buscado y me ha encontrado, pues será porque le gustará algo de lo que he hecho y por eso ha llegado hasta mí, así que le voy a contestar. Y creo que en general todo el mundo es bastante majo. Así que eso le quería darle mucha importancia a ese detalle que ha comentado Peter, porque realmente lo recomiendo mucho yo también. Yo creo que los alumnos de aquí del servidor esto ya lo van interiorizando porque se ha dicho varias veces y es una realidad. O sea, que también os agradezco que marquéis, Ataque. Pues, vale, respecto a lo de los estudios, yo estudié una ingeniería técnica de telecomunicaciones al lado del CITEM. Antes se llamaba la UETIT, ahora se llama EWEAET. Le han cambiado el nombre, tiene un nombre que solo son todo vocales y una T al final, creo. Pero es lo que está enfrente del CITEM. Y ahí hice la carrera y después de terminarla, pues si alguien más ha hecho telecomunicaciones, pues también sabrá que al terminar la carrera no sabes lo que eres, no sabes exactamente dónde buscar trabajo ni cómo aplicarlo porque eres una cosa muy rara. No lo digo del mal sentido, pero sí que está bastante abierto, bastante ambiguo y piensas, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y en ese momento, pues eso, decidí meterme en videojuegos porque me chiflan y porque siempre estoy jugando videojuegos y tenía la cabeza llena de ellos y pensé, pues vamos a sacarle partido. Ajá. Y de ahí me apunté al máster de desarrollo de videojuegos de la UPC, que se hace en Barcelona, en la zona del 22 @. Sí. Yo soy profesor de ahí del máster, pero no coincidimos en promoción porque entré más tarde. ¿Qué promoción hiciste tú, Kevin? ¿Cuándo fue? Pues 2010, 2009. 2009 creo. Un máster con bastante recorrido, ya llevan muchas promociones. Llevan muchísimos años, sí, ya ha cambiado bastante. Por lo que sé respecto a cómo organizan a los equipos y los proyectos y las cosas, pero bueno, da igual, yo lo hice hace un montón de tiempo y como anécdota tengo que me llamó mucho la atención que el primer día de clase Jesús Alonso, el director, preguntó, un timbre, preguntó, ¿alguien de aquí quiere ser programador? Y se levantaron un montón de manos en la sala y luego dijo, ¿ya quién quiere ser artista? Y se levantaron un montón de manos en la sala y luego fue a empezar la clase directamente y yo le dije, pero espera, pero ¿no preguntas quién quiere ser designer? Y dijo, bueno, ¿quién quiere ser designer? Y levanté yo la mano todo entusiasmado y miré alrededor y nadie más levantaba la mano. Y no lo podía entender porque me parece lo más divertido de todo. Pero yo pensé que habría una pelea ahí porque todo el mundo quería ser designer y a alguien le tocaría hacer otra cosa. Quizá, perdona que te interrumpa, quizá sí. Hoy en día se ve ya de una forma un poco diferente, pero hace 10 años es posible que todavía sufre de esto el mundo del videojuego, pero el game design o level design se ven como una tercera pata, ¿no? de lo que sería el desarrollo de videojuegos, pero todavía como algo complementario a la programación y el arte, ¿no? Casi como un soft skill recomendable, ¿no? Que está en todos los artistas, ¿no? Pero poco a poco se va instaurando ya como una disciplina. Sí, y realmente yo lo entiendo, porque en los orígenes de los videojuegos, si en equipos muy pequeños, pues ¿para qué hace falta un game designer? Más o menos para hacer un Pong, pues vas probando y lo vas mejorando y a partir de ahí vas creciendo en complejidad, vas creciendo en equipo y al final a alguien le dices, oye, ponte un poco a organizar todo esto y a decirnos más o menos por dónde tirar. Pero ahora mismo los juegos son tan complejos, hasta los juegos indies, que pensamos que no lo son, hasta lo que creemos que son tonterías como el Fall Guys, que parece fácil, son cosas tan complejas que realmente necesitan personas dedicadas a cosas, aspectos como mecánicas, como a gameplay, como a la progresión de juego, como a qué pasa desde que le das a abrir hasta que lo terminas. Y realmente es una disciplina que es difícil de aprender, porque yo creo que todavía no hay grandes maestros, en el sentido de no hay grandes expertos que hayan aprendido de alguien y hayan pulido la técnica y le hayan encontrado una forma muy buena, muy precisa de explicarlo. Estamos todos intentando hacer lo que podemos y intentando no chocarnos con las paredes en la oscuridad, pero ya se están empezando a crear una serie de cosas y estamos viviendo un poco el origen de la academización del game design, por decirlo de algún modo.
Los Game Studies, ¿no? También han ayudado mucho a esto en los últimos años. Claro, pero estamos... la propia, ¿no? Que gran parte... Estamos verdes. Pero ya sabemos todos que los barriles rojos, si les disparas, explotan. Y eso ya es el principio de un lenguaje. Y bueno, en el principio había muchas cosas antes, ¿no? Pero ese lenguaje es al fin y al cabo lo que se acaba convirtiendo en game design, y interiorizarlo, dominarlo y saber expresarse bien con ello hace que la gente entienda tu juego y lo disfrute mejor. Sí. Pero bueno, me voy por las ramas. El caso es que nada, hice el máster y al salir del máster empecé a buscar curro y no encontraba nada que no fuera empresas de Facebook o empresas de móvil. Pero en esa época, ahora ya hablo como un viejo, pero en esa época juegos de móvil era una cosa bastante peor de lo que es ahora. Hoy en día nos da un poquito de cosa a la mayoría, pero antes era ya directamente solamente juegos como Cat the Rope, si tenía suerte, y si no, juegos pues iguales que los de Facebook. 3 estrellitas al final de cada nivel, ya sabéis lo que quiero decir. Sí, sí. Y el caso es que no estaba muy motivado con todo eso y... me salió una oportunidad de colaborar con un estudio que se estaba formando en ese momento, que había gente de Pyro, había gente de Green, había gente de sitios muy guays, de muchos sitios de España, y eran muy cracks y me quisieron fichar para que ayudara con el diseño. Ese juego no llegó a salir en ningún sitio, era un proyecto que se llamaba Evil Spell, como hechizo maligno, Evil Spell. Y tenía una pinta genial, había un prototipo, estaba un montón de gente currando en él, pero como se canceló, pues se fue toda la porra y nadie sabe nada de ello, y de ahí quiero sacar la lección vital de si no acabas las cosas, a nadie le importan, como resumen. Y mientras estaba con eso más o menos, pues con unos compañeros del máster decidimos montar entre todos una empresa y nos juntamos 4 para sacar adelante lo que acabaría siendo Beauty Fan Games, que fue un estudio indie con el cual sacamos nuestro primer juego que se llamaba Nilumbra en 2012. Uh-huh. Y bueno, no fue mal, se hizo bastante conocido, supongo que a algunos les sonará, espero todavía, supongo, ojalá. Y después, mientras estábamos haciendo el segundo juego, Mega Magic, yo hoy pasé a trabajar para Tequila. Por mil razones, pero el caso es que llevaba mucho tiempo en Beauty Fan y bueno, y ya está, y me pasé para Tequila. Si queréis saber más sobre el tema, me preguntáis, no me quiero enrollar tampoco en cosas personales de la vida. No, pero explícanos al menos, matízanos un poco cómo es pasar de un estudio pequeño con 4 amigos del máster, ¿no? En el que seguramente pues ya habrías trabajado en otros proyectos dentro del máster, a trabajar en un estudio ya grande, ¿no? Relativamente grande como es Tequila, ya con un rol específico de game designer mucho más definido quizás, ¿no? ¿Cómo es? Fue muy duro, porque cuando yo empecé a trabajar para Tequila, empecé a trabajar a distancia, desde Barcelona. Uh-huh. Y empecé como game designer. Ellos buscaban en ese momento un game designer que tuviera un poco una visión de fuera. Llevaban tiempo con Rime y querían una persona que supiera game design, pero que además llegara fresca para que pudiera haber pues, problemas de lenguaje visual que a lo mejor eran difíciles de detectar porque estaban todos como muy viciados, muy dentro del juego ya. Y cosas así. Lo que pasa es que al cabo de unos meses de estar currando, me llamaron para si quería aceptar la responsabilidad de ser el jefe de diseño del proyecto. El jefe de diseño que había en ese momento era de Suecia y se iba a ir para allá de vuelta, y pensaron que yo sería un buen candidato pues porque les gustaban mis propuestas y les gustaba mi forma de trabajar y tal. Entonces, lo que tú dices de pasar de un estudio pequeño a un estudio grande fue todavía más enfatizado porque además me tuve que mudar a Madrid en ese momento y pasar a tener el rol de jefe de diseño. Y fue una locura porque el equipo de diseño era más grande que todo Beauty Fan. Solo el equipo de diseño tenía que ver cómo gestionaba, era más grande que Beauty Fan. Entonces fue una época fue un reto muy grande, fue muy interesante. Uh-huh. Yo creo que aprendí un montón de cosas, luchamos todos súper duro porque el proyecto también estaba en un momento complicado. Os sonará a lo mejor haber oído que hubo un cambio de publisher porque estaba el juego con Sony y luego se cambió y salió con otro publisher que era Sixfoot. Y bueno, el caso es que fue un reto muy grande, luchamos mucho y el juego consiguió salir y estábamos todos súper orgullosos. Y he seguido en Tequila un montón de tiempo, 6 años, desde 2014 más o menos hasta hace poco.
que ese esfuerzo fue fructífero, porque el Rime es un juego que utilizamos en clase, en las clases de Game Design y de Level Design, como ejemplo. Yo lo pongo varias veces como ejemplo y analizamos su diseño y analizamos partes del juego como un ejemplo de un gran juego hecho en España, ¿no? Por gente... Ostras, bueno, me honra. Yo personalmente estoy muy orgulloso del juego, pero lo veo lleno de fallos. Es lo que pasa siempre que has hecho un juego, es como, no, esto no tenía que ser así, tenía que ser mucho mejor. Pero realmente hicimos un buen trabajo, nos esforzamos muchísimo. Tuvimos unos trabajos muy grandes por no tener HUD, ni texto, ni ningún tipo de apoyo del que tendrías normal, y tener que hacer todo, por ejemplo, el Player Guidance con el propio entorno y con FX y con 1000 truquis que me podía estar horas y horas. Yo creo que si no inauguró un género, al menos fue un digno sucesor de otros juegos que inauguraron un poco más, o a lo mejor inauguraron este género, como serían Journeys o como serían Breath of Gold, o algún tipo de juego de este estilo, y creo que si no lo inauguró, ayudó a consolidarlo, ¿no? A partir del Rime, como que se quedó claro que existía un nuevo género de videojuegos con un target muy interesante, muy amplio, maduro, y que valoraba unas ciertas cosas como el arte, como el game feel que te proporcionaba el propio juego, como la narrativa, por encima de otras cosas en las que habían sido canónicas en el videojuego, o destacaba cosas que habían sido vestigiales en los videojuegos como productos de autor o obras artísticas, y las estableció como algo que podía pasar a formar parte del género y del canon del videojuego. En ese sentido, el Rime yo siempre lo tengo como un cariño especial, ¿no? Pero me gustaría hacerte una pregunta muy concreta, porque en 6 meses solo pasar de una especie de game design outsourcer, ¿no? Contratado para tener una visión externa del juego, a ser el lead game designer del videojuego, esto es un doble shock, ¿no? Para ti. Primero pasas de un equipo pequeño a un equipo grande, y luego pasas a organizar y planificar ese equipo grande. Entiendo que hay una serie de soft skills detrás de un game designer que se convierte en lead, que a lo mejor nos puedes hablar de ellas, que serán muy importantes, ¿no? En cuanto a la producción, la planificación, la gestión del equipo, la gestión del propio proyecto, etcétera. Sí, realmente fue muy diferente. Cuando hay... O sea, una de las razones por las que cuesta mucho aprender game design es porque el game designer tiene que saber adaptarse muy bien a las necesidades del equipo. Y no es lo mismo un equipo pequeño en el que casi todo el mundo son programadores, que un equipo pequeño en el que hay más artistas, que un equipo pequeño que está haciendo un juego muy arcade, o uno que está haciendo un juego muy narrativo. Y tampoco es lo mismo un equipo grande. Entonces, si tú tienes un manual o una forma de operar y siempre estás haciendo lo mismo tipo de documentación, o si lo primero que haces es hacer una wiki súper grande para todos los proyectos, a lo mejor no es lo más adecuado para según qué situación. Y en Beauty Fan, por ejemplo, empecé documentando bastante, pero enseguida vi que no era tan importante documentarlo todo al detalle, sino que era más importante como dejar constancia y registro de todo, pero estar más en el día a día trabajando con la gente y haciendo las cosas junto con ellos, y hacer un poco... sí que pensar todo de antemano y dejar unas bases escritas, pero también no obligar a todo el mundo a estar leyéndolo y a trabajar sin tener contacto contigo, sino que estás tú ahí, siendo un poco el que traduce el documento. Exacto. Sí. Estas habilidades secundarias, nuestras skills, soft skills, que dicen algunos, para mí no son soft, son muy hard, porque son muy difíciles, pero bueno. Oye, Kevin, hay una pregunta de un alumno que creo que podemos meter ahora, que dice literalmente: este game literacy del que acabas de hablar, ¿no crees que se convierte en una barrera de entrada para la gente que nunca ha jugado a nada? Si puedes contarnos algunos fallos del Rime. Vale, esos son dos. Son dos cosas. La de la barrera de entrada, no. Creo que no. Creo que no es una barrera de entrada. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Os acordáis todo el mundo tiene la misma anécdota en la cabeza con los inicios del cine? Que había una peli en la que venía un tren hacia cámara y toda la sala salió corriendo cojonados porque pensaba que el tren nos iba a matar. Sí, correcto, sí. De allí pasamos a que ya empezamos a entender que si viene algo hacia nosotros en cámara no nos vamos a morir y podemos ver la peli con más calma, pero aún no entendíamos según qué cosas. Como que si tenemos una persona que mira por un cerrojo y la siguiente escena vemos dos personas en una habitación, no entendemos que la de antes está mirando a estas dos, y hace falta entrenar al público para que entiendan estas movidas. Las sitcoms tienen sonidos de aplausos y de risas de fondo. Estoy convencido que es porque la gente necesitaba pensar que estaba viendo una obra de teatro, para no pensar que estaba espiando a una familia
Entonces, en realidad, lo que estás haciendo es crearle a la gente una especie de atajo, de acceso directo. Les ahorras tener que entender el lenguaje de tu videojuego, porque como consumidores vamos madurando y vamos interiorizando este lenguaje. No es que tú seas un diseñador que tiene un lenguaje muy complicado y por eso vas a meterlo todo en el juego de forma muy compleja. Todo lo contrario. Aprendes a dominar estos trucos que ya están en la mente de la cabeza, en la mente de la gente, sin que nadie lo sepa. Y por eso tu juego es más rápido, es más sencillo de entender, de acceder a él, porque has aplicado estos recursos que se llevan años gestando en la cabeza de todo el mundo y los has convertido en un lenguaje. Eso es lo que me... El inconsciente colectivo del que hablaba Carl Gustav Jung, ¿no? Esas referencias, esas simbólicas que tenemos todos, ¿no? O esa palabra que utilizamos mucho también en las clases que se llama affordance, ¿no? El invitar un poco al jugador o crear un poco de costumbre en el jugador a diferentes niveles, desde el control, desde el mando hasta efectos visuales, ¿no? O ideas visuales. Claro, también entendiendo el legado de todos los montones de juegos que han venido antes y de todo lo que hemos jugado antes, incluso la gente que juega poco. De hecho, la gente que juega poco suele tener problemas con juegos que ni siquiera nos podemos imaginar. Hay un vídeo en YouTube que tiene millones de visitas, a lo mejor ya lo habéis visto la mayoría, que se llama What is Gaming Like for a Non-Gamer? ¿Cómo es el gaming para un non-gamer? Es un tío que explica que le puso un montón de juegos a su pareja y ella no juega nunca. Sí. Y está súper bien, porque algunas cosas como en plan, yo empiezo un juego y busco dónde está el botón de dash o el botón de sprint y lo encuentro. Ella no prueba a buscar un botón de sprint porque no ha jugado antes, entonces nadie le dice que hay un botón de sprint. Tenemos que aprender ese lenguaje también para tener cuidado. Si estás dirigiendo tu juego a todo el mundo, a personas que no juegan normalmente, no asumas que van a encontrar el botón de sprint con facilidad. Pero bueno, es un poco así como va a salir, yo creo, el verdadero manual de game design algún día o la verdadera academización del tema. Pero de momento yo considero que seguimos en pañales y aún nos queda un montón. Bueno, hay buenas aproximaciones. No sé si conocéis a Celia Hoden, su gran libro, ¿no? Gamer's Brain, ¿no? El cerebro del jugador. Creo que es un libro que es muy, muy recomendable en este sentido por todo lo que comentas. Pero bueno, si empezamos a hablar de libros, entonces sí que ya perdemos la entrevista. Bueno, me he apuntado, que no lo conocía. Sí, alguien lo pondrá ahora en el canal de clases seguro. Ahora va a sacar otro libro. Ella es doctorada en psicología y está especializada en videojuegos y ha trabajado, la fichó Epic para hacer el Fortnite, básicamente. Ahí es donde más ha brillado. El Gamer's Brain es un gran libro. Venga, avancemos un poco más porque el tiempo vuela, yo no lo entiendo y apenas llevamos un par de preguntas. Entonces llegaste a Tequila, empezaste a trabajar en el RIME y allí sigues hasta hoy en día, ¿no? Bueno, no sigo trabajando en RIME. Es broma. Pero sí, estuve trabajando en RIME hasta que salió. Después estuve trabajando en Tequila. Siempre hay ideas nuevas gestándose, prototipándose y cosas de esas. Y entre proyectos suelo estar ahí. Y después estuve trabajando de director narrativo y escritor en Guild, el juego que ha salido para Google Stadia hace poco. O sea, ¿trabajasteis juntos con Pedro, quizá, en el Guild? Sí, Pedro y yo hemos trabajado, o sea, Peter, este Pedro que tenemos aquí, sí. Y yo hemos trabajado juntos en Guild, silla con silla, básicamente. Bien, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Os llevabais bien o qué? Sí, hombre, nos llevamos muy bien. Un pajarito me ha dicho de que yo era un festival, pero bueno. Ya súper chungo, ¿eh? Que ahora dijera, ¿qué va? Es horrible. No, nos llevamos muy bien, nos hicimos amigos enseguida y nos lo pasamos bien el tiempo que estuvimos currando ahí juntos. Bien. Y eso, y además eso, el trabajo que hizo Peter en Guild estuvo súper bien. El caso es que, nada, trabajé en Guild y después de... Perdona, el Guild, recordamos que es el juego que salió exclusivo para Stadia, ¿no? Creo. Sí, solo estaba para Google Stadia. Creo que sigue siendo el único juego exclusivo totalmente de Google Stadia, que no se puede encontrar en ninguna plataforma más. Un juego muy recomendable que, a riesgo de parecer muy pelota, recuerdo a todos los alumnos que hay aquí, pues todos lo recordaréis que yo lo utilizo en clase para enseñar cómo se hace un buen tutorial. Un tutorial inmersivo que no le dé la sensación, incluso memorable, diría, no solo inmersivo. Pero bueno, perdona, sí. ¿Con qué tutorial? Perdona que te haga preguntas yo a ti. Dime.
¿Con qué parte del juego haces esa explicación? Cogemos lo que sería el tutorial del juego, los primeros minutos del juego, porque en realidad directamente entras en la historia desde el minuto 0, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno, si no perfecto, de cómo puedes convertir un tutorial que podría ser como un curso de riesgos laborales, ¿no? 1, 2, 3, 4, cómo lo conviertes en una historia interesante, en una historia trepidante, en una historia con un conflicto, con un clímax, en una historia que es la puerta de entrada a un videojuego que luego pues será más de lo mismo, ¿no? Será narrativamente interesante. Esa es la idea de hacer un tutorial no tutorial, ¿no? O al menos yo lo vendo así a los alumnos y es como lo experimenté cuando jugué al juego. Sí, le tenemos mucha grima a los tutoriales. ¿Cómo los has llamado? ¿Instrucción de riesgos laborales? Un curso de riesgos laborales, ¿no? Sí, le tenemos mucha manía a ese tipo de tutoriales en general. Yo personalmente, y también el director de Guild, que era David Canela, un compañero también nos cae muy bien, a ver si lo invitáis algún día, os pasaré su contacto. Pues eso, también él tiene la misma costumbre. Creo que es porque a los dos nos encantan los juegos japoneses y los juegos japoneses pecan de eso mogollón y es como no queremos hacer eso. Bueno. Pero sí, luego estuve con Guild y después trabajando en cosas sin anunciar y hace poco pues me volví a venir para España porque estaba viviendo en Canadá y me he unido a un equipo indie bastante pequeño pero muy veterano que se llama Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, no te cabe en una camiseta. Y estamos haciendo un Metroidvania de tiros volador que se llama The Night Witch, la bruja caballero. Y lo podéis ver en el Twitter de Super Mega Team, pero no hay mucho todavía que se pueda ver. Veo que ya están poniendo los links por el canal, luego repasaremos todo esto porque aquí sí que reconozco que he perdido la pista y que no lo conocía. Muy bien, perfecto. Pues ahora que conocemos vuestras trayectorias laborales y vuestros estudios y tal, os voy a lanzar una pregunta que es la pregunta estrella, que es ¿cuáles son vuestros 3 juegos preferidos o cuáles son vuestros juegos preferidos de todos los tiempos? Y normalmente lo que intentamos es que se destaquen estos videojuegos por alguna razón, ¿no? Por alguna decisión de diseño que os sorprendiera, que os gustase, que quisierais destacar, por alguna narrativa que consideráis especialmente emocional o emotiva, ¿no? O por alguna mecánica o por, no sé, o simplemente por nostalgia, ¿no? Pedro, por ejemplo, si quieres, ¿nos puedes decir cuál, o los 3 o el que más te gustó? Como sí, a ver, depende de las razones, lógicamente. Claro. Pero bueno, puedo hacer así un breve. Yo la verdad es que con respecto a juegos favoritos me es muy difícil porque siempre, y con todo, con las pelis, con la música, siempre intento... Me es muy difícil tener algo favorito de todo, sino que me gusta meterlo en géneros. Pero bueno, me vi la pregunta y más o menos estuve pensando... Y el primero que me gustaría destacar es The Elder Scrolls 3 Morrowind. Uh-huh. Porque es un juego que jugué, pues nada, yo creo que tendría 14, 15 años, ya, yo creo que incluso ya lleva tiempo. Y demás, y bueno, la sensación de llegas y directamente abandonas el barco y te dicen, ¡hala! Aquí tienes tu aventura. Y tú dices, vale, ¿y qué hago yo ahora? Pues entro en la casa, uy, mira un pergamino, ay no, mierda, lo he robado, me están pegando, he muerto. No, lo típico. Sí, tal cual. Entonces, me acuerdo de esa sensación y la verdad es que me encanta, de hecho me encantaría que hiciesen un remake, sí que hay texturas HD y demás, pero soy incapaz de jugarlas. Yeah. Y bueno, la verdad es que las secuelas, sobre todo Oblivion y Skyrim, me parecen fantásticas y lo tengo marcado por eso, ¿no? Por la libertad y creo que fue, por así decirlo, mi introducción a este tipo de juegos, ¿no? Es un gran juego con dignos sucesores, podríamos decir, ¿no? Lo es. Hace poco alguien del canal nos pasó un tutorial sobre cómo jugar al Morrowind con Android, ¿no? En el móvil. Y dije, me lo apunto para cuando tenga días libres. Tiene que ser guapo, pero bueno. ¿Y qué otros juegos? Porque me gustaría también preguntaros qué 3 juegos os gustan menos o tienen algunas decisiones de diseño que no os han gustado o de lo que sea. Así que un poco si queréis responder las dos a la vez, pues adelante. Vale. Y si queréis ir alternando para que no esté tanto rato hablando uno y el otro. Vale, pues digo uno más y si luego que empiece Kevin, no vamos a
El otro que quiero decir, este ya es más personal, pero creo que sí que es una buena manera de ver las cosas. Es el Guild Wars, pero no el 2, el 1. Fue mi primer juego online al que jugué y bueno, he tenido amigos con fansites muy grandes, bueno, etcétera, etcétera. Es un juego en el que está muy envuelto, bueno, estuve en su época, sí. y ya simplemente por la nostalgia, pero creo que en ese momento cuando salió el WoW también acababa de empezar y no había mucho MMO y demás, entonces generalmente tenías el Guild Wars como alternativa gratuita y el WoW como alternativa de pago. No voy a hablar del WoW porque lógicamente sigue existiendo y es un titán, entonces es como hablar de lo fácil, ¿no? Pero lo que sí recuerdo del Guild Wars, quitando el PvE y demás, eran zonas instanciadas y solo puedes salir con X jugadores y te matan todos los jugadores. Ajá. Y estás en la campaña, tienes que empezar la misión de cero, a no ser que estés en el mapa, que en el mapa pues revives en unos santuarios, etcétera, ¿no? Entonces tenía unas mecánicas interesantes, pero lo bueno, y a mí los recuerdos que me trae era el PvP. Yo sigo teniendo amigos de cuando jugaba al Guild Wars, de cuando tenía 12 años. Ajá. Y me metía por las tardes como un loco a jugar, entonces básicamente yo lo tendré siempre en cuenta y sobre todo también yo soy más artista, ¿no?, que otra cosa, bueno, artista programador, digámoslo, no sé, estoy ahí en medio, pero el arte, sobre todo el director de arte del Guild Wars y de parte del Guild Wars se llama Daniel Docio, ahora es director de Amazon, está haciendo el New World, o estaba, no sé si habrá cambiado de empresa, pero el arte me parece increíble, la técnica que tiene es impresionante. Entonces eso también me llamó mucho la atención. Muy bien. ¿Tú has jugado, Kevin, alguno de estos juegos, al Morrowind o al Guild Wars? Al Guild Wars estuve jugando, no sabía que era de los juegos favoritos de Peter, estaba pensando qué guay, a lo mejor nos cruzamos un día por ahí. ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Y cuáles son los tuyos preferidos, Kevin? ¿Tú puedes destacar alguno muy fácilmente o también tienes estos problemas? Estos son dos perfiles, ¿eh? Está la gente que dice, no me hagas elegir porque es imposible, o la gente que te dice, el Morrowind, claramente, ¿no? Desde el principio. ¿Tienes alguno que destacar? Yo creo que soy el perfil que te dice, no me hagas elegir, bueno, que piensa, no me hagas elegir porque es imposible, pero como ya tengo interiorizado que es imposible, te digo 3 que me gustan y me quedo tan ancho, y a lo mejor... Vale. A lo mejor no son los ideales, pero el primero que diría es Ninja Gaiden 2. Hostia. Pero el de Xbox 360, no el retoque que le metieron luego en Ninja Gaiden 2 Sigma, por el amor de Dios. Uh-huh. El Ninja Gaiden 2 es uno de mis juegos favoritos, simplemente porque creo que un juego sea bueno o sea malo, en gran parte es muy subjetivo, y ese maldito juego, su curva de dificultad está completamente... es igual que mi curva de frustración, o sea... Es directamente proporcional, ¿no? Iba a la par. Cada momento que estaba a punto de tirar el mando y quemar la casa, justo en ese momento conseguía superar el reto y me pasé el juego, empecé a jugarlo en normal y el juego al cabo de un rato, o sea, te matan en el tutorial, lees una frase y te matan. Pone pulsa cuadrado para ataque ligero, pulsa triángulo para ataque ya estás muerto. Y empecé a jugar así. A cabo de 20 minutos, una hora, el juego me dijo, oye, chaval, ¿no prefieres jugar en fácil? Y yo, no. No. Y me dijo, oye, ¿no prefieres jugar en fácil? Y dije, sí. Y me puse a jugar en fácil, me lo pasé en fácil, luego me lo pasé en normal, luego me lo pasé en difícil y luego me lo pasé en Maestro Ninja. Y lo recuerdo como uno de los momentos, no sé, más estresantes y más satisfactorios de mi vida jugando videojuegos. Maravilloso. Mi hija, que está justo aquí a mi lado, cuando ha escuchado la palabra Maestro Ninja, ha levantado la cabeza como preguntándome, ¿es un Maestro Ninja como tú? Comprobación. Pues, si pasas en Ninja Gaiden 2 en Maestro Ninja te mandan el diploma, o sea, eso es así. La old school, ¿eh? Cuando los videojuegos eran videojuegos, sí que sí. Muy bien. ¿Y alguno más? Otro que diría, este sí que es un poco raro, vas a tener que googlear bastante quizás, es Duelo de Hechiceros. El nombre original era Magic and Mayhem y es de Julian Golub, el creador original del XCOM, que ahora ha sacado hace poco un... ¿Cómo se llama? Este juego nuevo que es el rollo XCOM, pero hecho por él. Se llama Phoenix Point. Phoenix Point. Pues de este tío, Julian Golub, que yo soy muy fan. Hizo un juego hace un mogollón de años, no me he mirado el año en el que lo hizo, que era Duelo de Hechiceros, que es un juego donde todos los personajes son stop motion de plastilina, fotografiado y hecho sprite. Tiene una estética súper curiosa. Y es una mezcla de juego de estrategia en tiempo real y
juego como de RPG, como de juego rollo Diablo. Entonces tú básicamente eres un mago que se va moviendo por un mapa, tienes que matar a otros magos, pero puedes invocar tropas y puedes crearte un ejército en cualquier momento, sin tiempo de cooldown ni de puñetas. Si tienes bastante maná, sacas al momento 25 unidades y se monta una pelea increíble con el otro mago de la nada. Pero es algo Magic parecido o algo así. Yo no lo conozco, el juego están poniendo vídeos ahora en el canal, pero no lo he jugado. No hay nada parecido, yo no he visto nada parecido a Duelo de Hechicero. No es combate por turnos, es en tiempo real. Tú vas andando, pausas con la barra espaciadora, invocas un ejército entero, empiezas a dar órdenes al ejército, las unidades tienen diferentes habilidades y la magia funciona de una forma muy reactiva hasta el punto que si ves que una unidad está volando y la conviertes en piedra, cae contra el suelo y se rompe. O si le metes fuego al tejado de una casa de paja, el techo cae dentro y las criaturas que están dentro se queman con el fuego. Y ahora ya no hay techo, así que les puedes tirar relámpagos. Claro. Increíble. Muy bien. Increíble. Muy bien. No hace falta que te pregunte por qué destacarías este juego, porque ya está claro. Me parece único. Y además la historia estaba muy guay. No sé, todo ese juego me lo jugué un montón de veces. Me parece maravilloso. Pues hay una secuela que es en 3D y que os puede llamar más la atención si decís, mira, hicieron una secuela, a lo mejor es más accesible. No, las secuelas no me gustó nada. Yo recomiendo mucho el original, el de plastilina. Creo que Dani ya debe estar preparando por ahí la votación. Siempre hacemos una votación entre todos los juegos que mencionáis, a ver cuál gana. Ahora os lo comunicaremos. Y simplemente para cerrar esto, ¿hay alguno de que digáis, queráis destacar porque os pareció, pues yo qué sé, un mal juego en general o algún buen juego con una mala decisión en algún punto? Sí, a ver, eso lo comentábamos antes un poco en el warm-up, ¿no? Que es, para mí, por ejemplo, yo siempre busco muchísimas cosas y demás, y antes de comprarme un juego intento hacer bastante buen research de él. Entonces es muy difícil que me compre un juego que no me guste. Pero sí que hay ciertos juegos o ciertas anécdotas que me han pasado súper rápido. Entonces, por ejemplo, una de ellas fue un fracaso hace poquito que se llama Artifact, de Valve. Me encantan los juegos de cartas y Kevin es testigo, porque creo que en la oficina en Tequila teníamos un rato para comer y creo que haber jugado 5 o 6 juegos de cartas diferentes, me encantan. Es verdad. En plan, pero juega al For Honor conmigo, juega al For Honor. Y el problema que tuvo Artifact es que empezó siendo, bueno, lo sacaron, empezó siendo un pay to win, bueno, etcétera. Al final, unas decisiones de diseño y un research, sobre todo de comunidad, muy pobre y un aprendizaje que no había manera de ganar currency en el juego, subiendo de nivel, no podías comprar sobres, los sobres prácticamente solo los podías comprar por dinero real, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho lo están rehaciendo. Y otra sí que se me ocurre es el... Joder, pues mira, se me ha olvidado. Joder, suelo ser así a veces. No, ya esto es normal. Dale, Kevin, y ahora yo voy a ganar tiempo. Yo voy a decir un juego que no es malo, es bueno y me ha gustado. Es el Remnant of the Ashes. Estaba jugando en la Epic Store y un amigo me lo había recomendado, así que lo he estado jugando. Pero lo voy a poner de ejemplo porque tiene una cosa que me toca mucho la pera. Y la tienen muchísimos juegos hoy en día. Y es que el juego se vende a sí mismo como un juego co-op y realmente tiene un montón de mecánicas cooperativas muy chulas y está muy guay para ser un juego para jugar con tus amigos. Pero a su vez también tiene un sistema de progresión de personaje que es muy single player. Es muy de farmear y irte subiendo la cantidad de daño que haces, la cantidad de vida que tienes, las armas que tienes, cada vez más, mejor. Y eso hace que o juegas con tus amigos siempre o si te pones a jugar tú solo por tu cuenta, de repente ya no puedes jugar con ellos porque es que no hay un enemigo que esté a la par de ambos. Tú lo revientas todo y ellos no pueden hacer nada. Y esto pasa muchísimo en un montón de juegos que se catalogan a sí mismos como cooperativos. Me lo encuentro constantemente por todas partes y pienso, no hemos aprendido nada de Left 4 Dead, que es un juego cooperativo como la copa de un pino. Yeah. Y te has dado cuenta de que si lo que quieres es poder jugar con cualquier persona en cualquier momento, igual por una vez, por un género, por un momento en nuestras vidas, podemos dejar la progresión RPG a un lado y centrarnos en que todo esté bien balanceado para poder jugar con los amigos. Alguien establece un paralelismo con el Monster Hunter en el chat, ¿no? Podríamos decirlo también, pero bueno.
Claro. Bueno, muy bien, pues tenemos, no sé si se te ha venido a la cabeza. Sí, me ha venido. Estaba ahí. Bueno, de hecho quería hacer dos cosas. El primero fue No Man's Sky, porque yo trabajando en esto del 3D, además soy muy entusiasta de los PCs, me lo compré el día de salida, pagué mi dinero y el juego iba a 10 FPS y lo devolví a la media hora. Creo que, de hecho, No Man's Sky creo que es un ejemplo muy claro de un fracaso bastante grande hasta ahora. Ahora realmente el juego es jugable y es lo que prometieron, ¿no? Pero al principio creo que sobran las palabras. Y el otro, sobre todo ahora Kevin me tirará piedras a la cabeza. Yo soy muy fan de la saga Dark Souls, ¿vale? Empecé con el primero y he jugado a todos y demás. Me extrañaba que no sabía nada. Entonces, el caso es que... voy a hablar del Sekiro. y es que el juego me encanta y me gusta muchísimo. O sea, me parece muy buen juego. Pero el hecho es que me falta personalización del jugador. Es algo que creo que está muy bien y demás, pero es algo que, comparado con todos los otros juegos de la saga Souls, sí que es cierto que Sekiro es un juego independiente y no pertenecen al universo ni nada, ni siquiera tiene que ver el tipo de juego y el estilo, pero me hubiese gustado poder haber enfocado mi personaje a algo diferente de llevar una katana o unos artefactos, sino algo que cambiase el estilo de juego totalmente, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal y es simplemente un comentario. El juego hubiese gustado poder expresarte a través del personaje con un poco más de profundidad, ¿no? Algo que los videojuegos de hoy en día empieza a ser ya un pilar indispensable en cualquier videojuego, sobre todo en AAA. Qué cabrón. Sí. Es buenísimo porque nos hemos discutido esta semana, hace un par de días. Sí, ¿no? Hemos estado rabiados. Bueno. Además, yo pienso justo lo contrario. Me parece un punto interesante para, ya no por entrar a discutir con Peter, que eso es broma, pero me parece un punto interesante por lo que decía antes de que al final que sean buenos o malos es muy subjetivo. A mí personalmente Sekiro me ha gustado muchísimo más que los Dark Souls por no tener esa personalización, porque me tocaba mucho la moral llegar a un boss y no derrotarlo y no saber si es porque realmente get good, ¿no? Tienes que practicar más y ser mejor, o porque igual estoy haciendo una combinatoria de armas y armaduras súper chunga y tal. Me ha pasado alguna vez no poder con un boss y que alguien me diga, ¿dónde vas? Ponte una lanza y usa este objeto. Claro. Y de repente es más fácil. Pero hay gente que le chifla eso, porque realmente la información está ahí. Tampoco digo, no creo que Dark Souls sea un mal juego, todo lo contrario. Pero si te gusta encontrar esa combinatoria, si te gusta probar diferentes formas de enfrentarte al mismo enemigo, si te gusta esa personalización, todo eso te chifla, pero si te gusta Ninja Gaiden 2, entonces te mola mucho más Sekiro. Dame mi katana, ponme mano delante, ¿sabes? Y déjame entrenar hasta que pueda derrotarlo por mí mismo. Pero es que, claro, cada jugador es como es. Muy bien, sí, obviamente. Pasa que por eso precisamente estas decisiones de diseño en cuanto a la expresión por parte del jugador, para que se puedan expresar de diferentes maneras, amplían mucho el target y son tan valoradas y se convierten en este pilar del diseño que se va estableciendo, creo, precisamente. Pero bueno, lo vamos viendo, obviamente. Pero, antes de nada, ¿alguien os quiere saludar? Mesal, si no, no te sentan. ¡Hola! Hola. A la Nareta. Vamos a hacer muy rápidamente un micros fuera para decirle hola. 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 Ya ha tenido su minuto de gloria. La Nara os saluda aquí haciéndoos un dibujo que os enseñará al final de la sesión, ¿de acuerdo? La Nara es mi hija, para los que no lo sepáis. Muy bien, vamos a ir cerrando la entrevista porque hay preguntas y quiero que las miremos, que las contestemos. Voy a sintetizar algunas preguntas. Hay algo que nos interesa mucho, o que les interesa mucho a los alumnos, que es saber cómo se trabaja en los estudios de videojuegos. Podemos hablar de metodologías, podemos hablar de frameworks, podemos hablar sobre documentación o herramientas que utilizáis. Hay dos perfiles muy diferentes, uno de game designer, otro de animador. Me gustaría que comentaseis un poco los dos puntos de vista, ¿no? Pero que hablásemos de metodologías y frameworks concretamente o de cómo se hacen las cosas. Para ilustrar esto, yo creo que la mejor forma es hablar sobre un loop de trabajo, ¿no? Un sprint o una semana de trabajo como animador o como game designer. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es en vuestros respectivos trabajos? Por ejemplo, Pedro, ¿cómo es un loop de un animador / rigger? Porque en algunos estudios me imagino que estará mucho más especializado y habrá riggers y animadores.
Sí, Pero... bueno, de hecho suele ser así generalmente. Mi consejo es que nunca llames a un rigger animador. Es una broma. Sí, también para explicarnos lo que no quiero que quede colgado, esta carencia que hay de animadores y que es un perfil muy buscado, pues también. Sí, pues lo diré muy rápido. Para todos aquellos que estéis interesados en 3D, actualmente tenéis dos opciones y es hacer lo que os gusta, y entonces yo cuando voy a buscar algo levanto una piedra y salen 500 animadores, 500 modeladores y tienes que trabajar muy muy duro, pero creo que la constancia es muy buena para todo, cualquier tipo de trabajo, y realmente si trabajas duro al final serás bueno y podrás trabajar de lo que te gusta. O si realmente no os importa poner algo de vida técnica y de programación en vuestra vida, actualmente lo que está más socorrido suele ser Rigger, efectos, VFX, Technical Artist, unas personas de tools y demás. Y actualmente las empresas están literalmente pegándose por alguien con este perfil. Entonces, si os encaja, tirada por ello, es mi consejo, porque es ahora mismo es la mejor forma de encontrar un mentor que te pueda ayudar, la mejor forma de empezar y sobre todo que hay mucha oferta de trabajo si sabes buscar bien. Es un consejo un poco porque me gustaría deciros haced lo que queráis y lo que os guste, pero yo no sé modelar y no tengo la capacidad artística ni de modelador ni de animador, que justamente yo estoy en medio. Y al final acabo programando, que por eso dejé la carrera, lo cual es bastante gracioso, pero sí que es cierto que puedes encontrar tu camino añadiendo un poco de tecnicidad al asunto, y seguro que hasta incluso encuentras más oportunidades, ¿no? Es lo que me quiero referir. Yo creo que está muy, muy bien orientado y que es un muy buen consejo, por supuesto. Y nos explicas un poco... Bueno, digas, perdón, Evi. No, quería decir que es muy buen consejo. Conozco a otra gente que se dedica a cosas parecidas y todo el mundo, todos están de acuerdo, que es verdad. FX Artist y Rigging, quizás porque no son lo primero que se te ocurre cuando piensas en 3D. Hay poca gente que haya tirado por ahí, o hay bastante menos gente que ha tirado por ahí, y realmente tener más salida laboral es una cosa que agradeces mucho en la vida. Te lo dice un game designer que está en el extremo opuesto. También me gustaría recalcar que sobre todo en la industria del 3D puede ser un poco sobrecogedor buscar ofertas de trabajo, porque es decir, da igual el nombre que tenga arriba, si está relacionado con tu campo, mira la oferta. Porque yo os voy a hablar de mi experiencia personal. Yo ahora mismo en Creative Assembly soy Technical Animator y en Tequila era Technical Animator, pero he sido Rigger. Pero también en industria de la película se llama Creature TD o Simulation TD, según el campo que o sea, es decir, mi puesto de trabajo tiene 10 o 12 nombres diferentes. Entonces, no buscar solo por Rigger, sino intentar expandir, y si ves algo que suele tener algo que ver, pues meterte. Porque de hecho, por ejemplo, Ubisoft, según la división en la que estés, Technical Animator es una cosa u otra, totalmente diferente. Ya. Ahora están poniendo ofertas de trabajo de Technical Animator en Ubisoft. Por eso digo. Entonces, pues bueno. Y el tema de la metodología de trabajo y demás... bueno, para quien no sepa lo que yo hago en el trabajo, ¿vale? Básicamente yo recibo modelos de modelado y les pongo huesos, ropa, pelo, músculos, si hace falta, depende para lo que sea, si es videojuegos o no, a lo mismo no puedes meter músculos en un engine, pero se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Etcétera, y luego nosotros se lo pasamos al animador y lo integramos en el motor, le ponemos físicas, que se mueva el pelo, la ropa, etcétera. A veces eso también va muy relacionado con los que son animation programmer, y básicamente eso es a lo que me dedico. Pero depende, creo que también la metodología de trabajo y lo que hacemos depende mucho del tipo de estudio, ¿no? No es lo mismo trabajar en un estudio como el que estoy ahora, o TT Games, en el que es un estudio AAA que son no sé cuántas cientos personas, a un estudio como por ejemplo Tequila, que es mucho más chiquitito. Entonces, yo en Tequila he tenido conversaciones con diseño, con level design, con programación,
con todo. Y aquí pues solemos tener unos dailies donde nos comunicamos y tenemos ciertas conversaciones, pero mucho más puntuales, porque generalmente el pipeline y el workflow está todo mucho más, por así decirlo, seteado y todo el mundo... es decir, hay mucha más producción envuelta y todo el mundo sabe lo que lo que le tiene que llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor yo con diseño, si estoy esperando un asset porque lo están diseñando, pues a lo mejor les pregunto cómo va y ellos me tienen luego que explicar para yo saber cómo funciona y demás, y que luego los animadores lo puedan animar, ¿no? Pero no llego a unas conversaciones, por ejemplo, tan exhaustivas como las que he llegado en Tequila, en el que he estado envuelto con, por ejemplo, Pedro, vuestro anterior invitado, bastante diseñando cosas, porque literalmente es un equipo muchísimo más pequeño. ¿Dirías que es más relajado trabajar en un estudio grande que en uno más pequeño? No tiene por qué, creo que son diferentes. Creo que en un estudio realmente yo he tenido periodos en los que he tenido que echar horas extras en los dos y periodos en los que absolutamente no he tenido nada que hacer. Entonces tienes que buscar las castañas. Pedro, el estilo de trabajo así más transversal de Tequila, no tan especializado, porque a veces puedes padecer del síndrome del cubículo, ¿no? De estar solo con tu trabajo muy específico y no ampliar, ¿no? A otros sectores. Depende, porque realmente lo que, como comentaba, este sector del 3D es muy específico, pero no hago solo mi trabajo. Yo tengo que estar siempre en constante comunicación con modelado. Y yo, aunque no sepa modelar, yo hago cubos, tengo que saber modelado, tengo que saber retopología, tengo que saber cómo tienen que venir las cosas. Y aunque sé animar, pero aunque no sea animador, tengo que saber cómo lo van a animar, tengo que saber las limitaciones, cómo lo quieren, etcétera. O sea, lenguaje, ¿no? Claro. Efectivamente, estoy en un nexo entre dos departamentos y aún así siempre te viene información. Y aunque tú estés... Es decir, creo que también depende de la persona, ¿no? Aunque tú estés trabajando específicamente en una cosa, en un estudio, tú siempre estás abierto a preguntar a la gente y sobre todo a chequear cosas y a investigar y a poner interés de tu parte. Incluso te puedes ahorrar muchos problemas y muchas sorpresas si vas preguntando a la gente adecuada en el momento. Simplemente creo que cambia, al menos para mí, la metodología de trabajo, y lógicamente estás muchísimo más envuelto en una empresa muy pequeñita, una empresa normal, indie como Tequila, en la que realmente el juego lo desarrolláis, por así decirlo, una pequeña familia, y tienes que estar al tanto de todo. Y más que por ejemplo en Creative, que bueno, yo tengo mi supervisor y estoy al tanto de todo, pero sí que es cierto que hay bastante buen filtro de información. Muy bien. ¿Y tú, Kevin, nos puedes explicar un poco este loop, ¿no? Claro, hay muchos perfiles, ¿eh? Cuando entraste de Game Designer Junior, pues sería un loop diferente, pero después cuando eres senior o cuando incluso adquieres algunas responsabilidades como lead, el loop cambiará, ¿no? Pero para que se hagan una idea nuestros estudiantes de qué les espera, ¿no? ¿Cómo es alguna semana de trabajo en Tequila o en Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, si no recuerdo mal? Habrá unas metodologías, unos frameworks. ¿Tenéis alguna forma de trabajar concreta? Nosotros las enseñamos en clase y después no sabemos si se utilizan o no. Lo has clavado el nombre, me ha sorprendido mucho. ¿Sí? Podría hablar de todas las metodologías, son todas muy distintas. Si queréis luego doy algún detalle, pero quería hacer como una especie de reflexión general sobre este tema breve, que es que en general el desarrollo de videojuegos es un puto desastre. En otras industrias, en el cine, tienen clarísimo, cuando empiezan a hacer la película tienen clarísimo las escenas que va a haber, los diálogos están escritos, el casting está hecho. Y si hay algún imprevisto, pues ya se adaptan. Si un actor se pone enfermo, pues ya se ve, ¿no? Pero en general tienen todo el plan súper claro. En videojuegos hacemos ver que hacemos eso, pero en realidad no tenemos ni idea de dónde vamos la mayor parte del tiempo. Todo el mundo lo describe como estar en la niebla. Vas avanzando, estás en la niebla, vas haciendo cosas, pero siempre quieres dejarte un poquito de libertad para decir, ostras, cuando llevemos 6 meses a lo mejor queremos meter un boss. A lo mejor molaría no cerrar esta parte porque... ¿Y si se nos ocurre una idea más buena más adelante? Imaginaos realmente poneros un momento a pensar en lo loco que es meterse en un desarrollo de 1 año, 2 años, varios años, con un presupuesto de 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de euros y con un equipo de 10, 20 o 100 personas. Uh-huh. Dejar esas cosas abiertas para más adelante sí puede parecer buena idea porque dices, vamos a poder tener más libertad creativa después y eso mola un montón y todos hacemos juegos porque nos queremos divertir y no queremos pensar que ya tenemos claro lo que vamos a hacer los siguientes 2 años.
pero no planificar y no cerrar esas cosas normalmente lleva a caos y a dolor y a lágrimas y a muerte. No lleva a diversión y a libertad creativa, todo lo contrario, porque como no sabías a dónde ibas y no estaba bien hecho el planning, estás intentando arreglar cosas que están en llamas, no estás aprovechando la libertad para tener ideas increíbles, estás en modo supervivencia. Entonces, en general sí que me he encontrado, o sí que quiero transmitir eso, que no importa tanto la metodología como el plan. Los videojuegos son muy difíciles de hacer, a veces tienes un plan y una dificultad técnica hace que no lo puedas seguir y entonces ¿qué? Tienes que replanificar, pero eso no son excusas para no tratar de tener un buen plan y no comprometerse y no tomar decisiones a pesar de que a todos nos guste dejar cosas para más adelante. Yo soy muy defensor de hacer una preproducción como Dios manda, invertir un tiempo al principio, cerrar un argumento, cerrar unos personajes, cerrar unas mecánicas, cerrar unas cosas, prototiparlas, tenerlas claras y decir vamos con esto y entonces desarrollar ese juego. ¿Se puede hacer? ¿Prototipar, Kevin? ¿O te gusta invertir tiempo en prototipar o simplemente verificar el fan, que es divertido, y para adelante y empezar el desarrollo cuanto antes? Me gusta invertir tiempo en prototipar las cosas sobre las que voy a cimentar el resto. Si, por ejemplo, ahora mismo estamos en Super Awesome, estamos haciendo un Metroidvania. No es el mismo proceso para cada género, pero si sabes que estás haciendo un Metroidvania, sabes que las mecánicas que elijas que van a ver van a darle forma al level design. Si decides cambiar una mecánica o añadir una mecánica en cierto momento y el level design no está preparado, puedes generar un efecto dominó brutal. Cualquier persona que haya hecho un Metroidvania grande o pequeño que esté escuchando esto estará en plan, ya ves la que se puede liar. Entonces, ahí me encanta prototipar. Coges las mecánicas y claro que me encanta decir, vamos a invertir un tiempo en tenerlas, probarlas, verlas, probar en qué orden las vamos a desbloquear, asegurarnos de que esto estamos de acuerdo y que no va a cambiar o va a cambiar lo mínimo antes de empezar a hacer nada en absoluto de level design o habiendo hecho el level design mínimo para poder probar esto. Eso es lo que yo creo que es muy importante y ahí es donde voy a defender también el rol de producción, de un productor, que es una persona que básicamente ayuda a hacer todo ese faenón que es hacer todo este plan y ayuda a asegurarse de que este plan se vaya siguiendo. No es tanto una persona que, no sé, que lleva las reuniones y te dice, no sé, te toma notas y te dice lo que tienes que hacer en el día. Es una persona que está con el mapa y con la brújula y el mapa lo has ayudado tú a crearlo al fin y al cabo porque se ha creado entre todos los leads y entre toda la gente con toma de decisiones del equipo. Pero es muy importante tener ese mapa, porque luego el desarrollo es lo que te decía, es estar en la niebla. Y si has hecho bien los deberes, has hecho bien el mapa y has cogido bien las provisiones, pues es cuando el juego sale bien, es cuando sobrevives. Correcto. Y en cuanto a metodologías de estas más clásicas, bueno, ya nos estás explicando un poco que os adaptáis, ¿no? Es como aquella famosa frase, ¿no?, de Muhammad Ali que decía, todo el mundo viene con un plan hasta que le pego el primer puñetazo, ¿no? Entonces le desaparece. Claro, vas a hacer tu plan y te va a venir Muhammad Ali y te va a pegar un puñetazo el primer día, claro. Exacto, ¿no? Es mucho mejor planificar que ir improvisando sobre la marcha. Claro. Exacto. Entonces, yo qué sé, por poner un ejemplo, es algo que a mí como profesor me preocupa, ¿no? Yo intento que los alumnos pues tengan un overview de todas las metodologías canónicas, que si Ocean de Vandenberg, que si MDA de LeBlanc, que si, yo qué sé, Octalysis de Chow, todas estas metodologías del libro, que luego vemos que a la hora de la verdad se ven rápidamente violadas, ¿no?, por la realidad, ¿no? ¿Alguna vez lo habéis intentado al menos? ¿O estamos perdiendo el tiempo en la universidad enseñando cosas tan canónicas? Deberíamos ir con otras cosas. Hemos intentado diferentes metodologías y hay algunas cosas que funcionan y otras que no, pero yo creo que cambia mucho por equipo y cambia mucho por proyecto. Creo que sí que puede ser útil conocer muchas para poder elegir la que más se adapte en lugar de tirar siempre con la misma, que enseguida te das cuenta de que a veces no funciona. O igual modificarla para adaptar las necesidades de un equipo. En general tienes que procurar que todo el mundo sepa qué está pasando. Pilles la metodología que pilles, tienes que intentar que todo el mundo sepa qué está pasando, que sepa hacia dónde estamos yendo, que se pillen los problemas a tiempo y que esté el plan. Nosotros teníamos una metodología en Tequila en Rhyme y teníamos otra metodología diferente en Guild. Es por eso por lo que no me he puesto a hablar muy en detalle, porque es que realmente voy a ser mucho rato. Pero sí que me encuentro que siempre en común es eso, muchísima comunicación y muy clara la dirección hacia dónde se va. Intentar combatir un poco el mal endémico que nos pasa mucho a todos. Cuanto más indie, más pasa, pero en empresas grandes también pasa alarmantemente,
que es esa tendencia de decir, vamos a dejar cosas abiertas porque más adelante se nos ocurrirá alguna idea guay y vamos a tirar para adelante. Hay que saber muy bien cuándo te puedes permitir el lujo de dejar algo abierto, pero cuándo ni hablar, cuándo no se puede. Es qué puentes quemar y qué puentes cruzar, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando un poco porque no nos queda mucho tiempo y quiero pasar a las preguntas. Sí que me gustaría daros una impresión, que es que se me ha comido el tiempo. Yo creo que vosotros dos tenéis una segunda entrevista hablando de un montón de cosas interesantes, como por ejemplo coger estos proyectos que habéis trabajado juntos como el Guild y entrar al trapo, ¿no? Entrar en profundidad a describir los procesos de desarrollo, de diseño, etcétera, ¿no? Y a valorar el propio juego. Creo que esto, Dani, yo creo que lo tenemos que programar, si vosotros os va bien también, de aquí un par o 3 de meses, volveros a invitar y ampliar esta entrevista, que creo que ha sido simplemente un tastet, ¿no? Una introducción a quiénes son estos dos grandes personajes, ¿no? Kevin y Pedro. Se ha hecho cortas, la verdad. Dime. Y sí que se ha hecho cortas, sí, la verdad, ya me sabe mal. Es mi culpa que soy yo que me tengo que ir, pero se ha hecho cortas. No pasa nada, realmente yo... Lanzáis, si cogéis el capote, más adelante os volveremos a invitar y así pues podemos profundizar y hablar con más tranquilidad y menos presión de lo que os dé la gana, en el fondo, ¿no? Pero de videojuegos en general. ¿De acuerdo? Les voy a finalizar con una pregunta muy rápida y vamos a pasar a las preguntas de los alumnos. Pero hay algo que sí que es muy importante, que siempre pregunto y me gustaría que respondierais si podéis. Porque sé que vosotros lleváis una trayectoria larga, 10, 15 años, y en esa trayectoria seguro que en los inicios no tuvisteis un determinado apoyo como pueden tener ahora estos chavales, estos chicos, y 10 años después habéis podido pensar, ostras, ¿cómo me hubiera gustado saber esto hace 10 años, ¿no? O que es su ahora de este momento, de estos estudiantes. ¿Tenéis algún tip rápido, algún consejo rápido de estos que consideréis claves y que os gustaría haber sabido hace 10 años que queréis ofrecer a los alumnos? Yo diría que se aprende juegos haciendo juegos y que realmente... ¿os acordáis que antes he dicho si no terminas algo a nadie le importa? Pues yo os recomiendo que hagáis muchos juegos diferentes, pero que sean pequeños para que los podáis terminar y que los terminéis. No vale decir he hecho un juego y que sea algo que empieza sin ningún tipo de introducción, ni menú, ni inicio, ni nada. Tienes una habitación en la que mueves unas cajas y quitas cuando le das al escape. En plan, darle la forma mínima, imprescindible para que sea una microcápsula, pero que sea un juego, que sea algo completo. Y hacer uno tras otro. Así se aprende muchísimo, muchísimo más de lo que podáis imaginar. Y todo lo que os cueste de hacer durante un juego ya os llevará de forma natural a buscar información. Es 1000 veces mejor que hacer 200 cursos de Udemy, uno tras otro. Un gran consejo, es muy cierto. El practicar lo que estás aprendiendo con casos de prácticos, ¿no? ¿Y tú, Pedro, algún consejo así que quieras dar? ¿Algún master tip? Sí, a ver, yo ojalá tuviese tanta experiencia, ¿no? Pero si te tuviese que decir algo a mí, yo te decía más o menos 7 años, 8 años, que es cuando empecé en el 3D. Y creo que lo digo, cuando me meto en Twitch y veo muchísima gente, muchísimos estudiantes y demás, es constancia y la constancia va a dar los resultados. Y no desesperarse. Es decir, echa en empresas, sigue trabajando. Si te rechazan, sigue intentándolo. Es cuestión de ser constante, seguir mejorando y no dejarlo. Es decir, no hagas un juego, me da igual, un personaje, lo que sea, se puede extrapolar. No hagas una cosa y lo abandones y digas, bueno, esto es mi portfolio y con esto tiro y ya está. No, mientras sigue avanzando, haz un nuevo proyecto. Sé constante, intenta mejorar. Yo lo hago y te lo puede decir Kevin. Me veo todas las charlas de la GDC, me da igual que sean de diseño, de level o que no tengan nada que ver con mi Coge información, nútrete de la gente que tiene 20 años de experiencia, que está haciendo triple A's o los indies que han triunfado. Nútrete de eso y investígalo, incluso intenta, si es algo factible, lógicamente, intenta aplicarlo a tus proyectos e innovar. Y yo creo que eso es algo que mucha gente tendría que tener en cuenta, y sobre todo la constancia y el no rendirse y no desesperar si no encuentras trabajo o demás, porque al final todo llega. Muy bien, fantástico. También considero que es un gran consejo, sobre todo seguir documentándote y seguir aprendiendo por ti mismo, seguir aprendiendo de los grandes. También decía alguien hace 400 años que somos enanos subidos a hombros de gigantes, ¿no? Pues seámoslo.
Bueno, yo no sé de nadie, pero me he visto todos los vídeos de la GDC, o sea que algo pillaré, ¿no? Bueno, cierro ya la entrevista. Os invito a... Me espero. Tengo otro consejo, es muy importante. Venga. Buscaos un hobby que no sean videojuegos. En serio. Los videojuegos son muy importantes, pero si dejáis que sea lo más importante os volveréis locos. Bueno, yo no me he vuelto loco, Kevin. Tú pintas Warhammer. Bueno, vale, ok. Claro. También hago otras cosas, pero sí. Es decir, al final, sobre todo ahora con la cuarentena, lo notas estando en casa, ¿no? Y dices, joder, me quiero separar del PC un rato, de la consola. Yeah. Sí. Eso es algo que es de lo último que he aprendido en mi vida, ¿eh? Pero llega un punto que dices, hostia, que existe el universo, tío. Me di cuenta cuando nos confinaron y me dio igual, ¿sabes? Pero si yo ya estoy aquí. Sí, hay que intentar tener un poco de visión periférica en esta vida, ¿no? Y centrarse mucho en algo. Tiene un segundo peligro, que es que puede hacer que lo aborrezcas con el tiempo. Es decir, has 10 años solo haciendo lo mismo y tu hobby se convierte en tu trabajo se convierte en tu hobby, al final no sabes bien qué es qué. Creo que es un gran consejo también. Añadiría que debería tener un matiz de fisicidad, ¿no? Quizás mejor un deporte, ¿no? Para poder tener algo añadido de salud, ¿no? Voy a la repera, ¿eh? Si fuéramos capaces. Vale, no sé si pintar figuras de Warhammer se puede considerar deporte, olímpico no de momento, pero tampoco. Pero bueno, también es un gran hobby. Yo te digo que al lado del ordenador los tengo todos, todas las miniaturas, todos los botes de pintura, la impresora 3D, etcétera. Bien, vamos cerrando esto. No me gustaría cerrar, ahora pasaremos a las preguntas, sin invitaros a que paséis por el server cuando queráis. De aquí, en general, los lunes hacemos clases extra, aunque ahora en periodo docente no con la misma frecuencia que antes. Los miércoles siempre invitamos a game designers, level designers, pero como veis ya estamos ampliando el ámbito, ¿no? De videojuegos de nuestros invitados. En este sentido me gustaría pediros que si nos podemos utilizaros de embajadores, ¿no? O podemos hacer un poco de networking si conocéis a gente que penséis que tienen buenas historias o buenas trayectorias o buenos consejos para todos estos estudiantes, porque nos pongáis en contacto con ellos, nosotros hablaremos con ellos e intentaremos entrevistarlos, ¿de acuerdo? Pasar por el server, ponernos en contacto con gente, y yo incluso diría que a nivel personal me encantaría que vinieseis algún día a alguna clase de la universidad. Yo doy clases en el ENTI, doy clases en el CITEM y doy clases en el Tecnocampus, en cualquiera de los tres, lo que os pille mejor, lo que os haga más gracia. Me encantaría invitaros a que vinierais un día a una clase, una horita, y nos dieseis una clase magistral. Así que os dejo la puerta abierta y si queréis ya hablaremos de esto después en otro momento. Yo, Joan, me gustaría hacer un inciso. Yo no soy game designer y probablemente a mucha gente aquí no le interese. Pero bueno, que si alguien tiene alguna duda al respecto o independientemente ya sea de desarrollo de videojuegos o de empresas, de currículums, etcétera, a lo mejor no estoy especialista en su campo, pero creo que puedo echar una mano. Entonces, si alguien tiene alguna duda tal, que a mí personalmente, no voy a decir por parte de Kevin, porque no quiero que le molesten, pero... si alguien tiene alguna duda, que escriba a Peter. Que podéis escribirme lo que sea, LinkedIn, email, por aquí, por Discord, o sea, sentidos libres, que yo estoy siempre que puedo intento echar una mano, ya que, como dijiste antes, Joan, yo no tuve la oportunidad de que alguien me ayudase, y yo estoy dispuesto, pues... a echar una mano a quien lo necesite, ¿no? Es simplemente ese inciso. Muy bien, buena gente del mundo de los videojuegos, ¿eh? Muy bien, fantástico. Pues muy bien, yo creo que recogerán el capote y ya verás cómo te dirán cosas. Vamos a hacer una cosa, quedan 5 minutos solo. Hay el canal de preguntas de clase, no sé si quieres priorizar alguna, Dani. Yo creo que lo mejor sería que respondiera a un par de preguntas Kevin, que es el que tiene un poco más ajustado el tiempo y tiene que irse a las 8. Y luego a lo mejor podemos ampliar 5 minutillos más o 10 contigo, Pedro. Sí, si queréis que responda Kevin ahora todas, yo luego me puedo quedar más tiempo sin problemas. Vale, perfecto. ¿Hay alguna que quieras que tenga seleccionada, Dani, o las queréis leer una por una? Bueno, mira, aquí preguntan una sobre el Rime en concreto, que dice, bueno, que te gustaría saber qué aspectos del Player Guidance del juego mejorarías ahora a posteriori, de David Valdivia. Pues voy a contestar esa y voy a colar que antes me han dicho algún defecto de Rime de los que decía y sí. Parece que me hayas tirado, pero es que hemos tirado para adelante.
Respecto a lo del Player Guidance, una cosa que nos hubiera gustado mucho hacer era hacer un verdadero companion con el zorro. Ahora mismo el zorro es una criatura scriptada que está currada porque tiene bastantes puntos de origen y bastantes recorridos para llevarte, ¿no? Para guiarte de un lado para otro, pero no es para nada una IA que se vaya moviendo con un pathfinding y que sepa encontrar caminos. Nosotros queríamos que hubiera bastantes sitios donde pudieras llamarlo pero claro, eso es súper costoso en comparación y estábamos con muchas cosas con más prioridad por delante y no llegamos a hacer eso. Creo que al final el Player Guidance quedó bastante bien y enseguida ves qué cosas son interactivas, qué cosas no, por dónde puedes ir. Sobre todo en el Stage 2, que tiene unos molinos gigantes que se ven a lo lejos, el Stage 3 que te lleva más guiado por pasillos. Pero una cosa que se quedó en el tintero y nos hubiera gustado a todos, creo, es el Megazorro IA que no llegamos a implementar. Y respecto a lo que salió antes de los defectos, una cosa que me quedó un poquillo de qué pena, es que hay muchas mecánicas que realmente tenía 25.000 ideas más de puzzles y se aprovechan muy poquito, salen muy pocas veces. Como la esfera luminosa o los puzzles con la sombra y tal. Había muchas ideas sobre el papel, pero realmente no es un juego de puzzles con narrativa y con arte. Es un juego de exploración y de estar en un sitio muy bonito y de dejarte llevar por la atmósfera y la música, y a veces los puzzles se metían mucho en medio. Entonces realmente pusimos menos de los que podíamos haber puesto para intentar dejar un poco la sensación de que es sencillo, de que puedes avanzar con libertad, de que puedes trastear, puedes explorar. Forzar la experiencia principal del juego, ¿no? Sí, un poco el rol de diseño era quitarse de en medio del player, no molestar, pero ayudar y guiar y orientar y entretener lo justo mientras vas avanzando por lo que viene a ser la historia, la atmósfera y los diferentes ambientes y los diferentes personajes que te vas encontrando y tal. Pero, claro, como diseñador dices, pero si se me ocurren 25.000 puzzles, vamos a encerrar al jugador en una mazmorra con 5 pisos, con la bolita esta, a hacer puzzles. Pero no era este tipo de juego. También aquí hay otra pregunta anterior que dice que algún consejo para hacer la guía del jugador sin HUD. Entonces, bueno, yo creo que está bastante relacionada también con esta respuesta, ¿no? Pero un consejo que daría para hacer la guía del jugador sin HUD es jugarte al Breath of the Wild con un boli y libreta. Antes que pongáis el Rime de ejemplo, me parece que el maestro de este tema es Breath of the Wild, que llevábamos una generación entera, una generación y pico de juegos de mundo abierto con minimapa, en los que juegas con los ojos puestos en el minimapa todo el rato. Estoy mirando a todos, estoy mirando a Horizon Zero Dawn y a The Witcher y a Red Dead Redemption y a GTA y a Tokiski. Y llegó Breath of the Wild y dijo, no, mira alrededor, joder. Fueron capaces de crear una serie de pistas y de cosas en el que puedes sacar realmente información del entorno y saber dónde estás. Hay buenos landmarks para saber qué es lo que tienes cerca. Kevin, dale, es que tú no lo has jugado. Yo no soy diseñador, pero tengo un muy buen ejemplo y es el Ghost of Tsushima. Creo que diseño ha hecho bastante buen trabajo ahí con el tema de los markers, el viento, diferentes cosas del entorno que te indican que hay cosas que puedes visitar, cosas que están sucediendo, y también creo que es un juego que podéis echarle un ojo. Mira, pues sí, también, un juego como Breath of the Wild se nota que sacude el terreno y que de ahí en adelante los siguientes mundos abiertos van a intentar seguir un poquito como mínimo la filosofía de no tanto minimapa y más entorno. No me extraña nada que... ¿no? Marca un nuevo arquetipo, ¿no? Bueno, aquí los creadores de juegos somos jugones y lo vemos y decimos, qué guapo, tengo que incorporar esto, como sea. Ajá. De hecho, el chico que te ha hecho la pregunta, David Valdivia, hizo un TFG muy interesante que te recomiendo, Kevin. Bueno, pues recomiendo a los dos, pero desde el punto de vista, hizo un TFG, un estudio sobre el Player Guidance, y gran parte de los ejemplos eran un análisis en profundidad del Breath of the Wild. De los trabajos de los grandes trabajos que valen la pena considerarlos. Muy guay. Una pregunta más para Kevin, que no quiero, son las 8:01, no quiero abusar de él. Dani. Sí. Bueno, la única que yo creo que no podría contestar ahora después, Pedro, es, bueno, está comentando Miquel que como alguien que ha publicado un juego indie, ¿cómo conseguiste que la comunidad supiese el juego? Si dependís de alguna empresa externa, incubadoras o a full spam.
¿Tienes tiempo para contestarnos esto, Kevin? Sí, claro, contesto esta y luego ya me sabe mal, pero No. me he despedido. Pero esta es buena y es importante y la quiero contestar. Cuando hicimos Rime, cuando hicimos Nihilumbra, perdón, que es el juego por el que pregunta, que es el juego indie que sacamos así sin más, no teníamos ningún publisher. Toda la gente que conocíamos que estaba sacando juegos en iOS en ese momento, salió para iOS primero, nos dijo que eso era una locura y que era una mala idea y nosotros lo pensábamos, pero ya estábamos encarrilados y ya iba a salir. Y nos daba mucho miedo. Pero realmente lo mejor que hicimos para promocionar el juego ya lo habíamos hecho. Fue el primer paso que dimos. Cuando nosotros empezamos a hacer Nihilumbra dijimos los juegos de iPhone apestan. Todos son juegos de 3 estrellitas al final de cada nivel. Todos son intentando copiar al Angry Birds y al Cut the Rope, eso que había en ese momento. Ahora mismo el mercado es muy distinto y hay de todo, y hay juegos guapísimos de mil formas. Pero en ese momento todo el mundo estaba obsesionado con que el juego de iPhone era un género, no una plataforma. Y nosotros pensamos que nos daba rabia no poder jugar a juegos como los que jugamos en PC, juegos indies, juegos pequeñitos, juegos como en ese momento teníamos como referencia Limbo, porque no podemos meter eso en un móvil y ya está, y hacer unos controles que tengan sentido en móvil, un Limbo que no puedas jugar en PC o que su plataforma natural sea una pantalla táctil. Uh-huh. Y así como empezamos a pensar en esto, pensamos, habrá gente que quiera jugar a juegos en el iPhone, no gente que quiera jugar a juegos de iPhone. Entonces nada, seguimos con esa mentalidad y hicimos el juego que nos dio la gana, a pesar de que no había nada parecido en la Apple Store y que nos podía haber salido mal, pero le veíamos el sentido. Y realmente es lo que pasó con el juego. Mucha gente, fue todo boca a oreja, porque no teníamos publisher, no gastamos pasta en publicidad y no hicimos una gran campaña de marketing. Yo lo único que hice fue responder a todo el mundo que se ponía en contacto, tanto de blogs como de webs, como de entrevistas o lo que sea. Responder a todo el mundo con la mayor amabilidad y la mayor atención posible, pero nada más. Lo presentamos a concursos, pero nada más. Y realmente tuvo mucho boca a oreja porque la gente estaba en plan, por fin un juego en el que me puedo sentar a jugar un montón de rato porque es un juego, en lugar de, ¿sabes?, de jugar en el metro de pie. Yeah. Un pasatiempo. Y ese consejo ya no se aplica hoy en día, lógicamente. Ahora el mercado de iPhone está lleno de juegos increíbles como la copa de un pino. Puedes jugarte al Baldur's Gate 2 en el iPhone. Pero sí que se sigue aplicando el decir un poco, el pensar un poco, no solo estamos creando una cosa artística, un producto narrativo o como quieras llamarlo, o de ocio que tiene que ser bonito y divertido, también estamos creando un producto que se va a vender y que tiene que darnos de comer. El juego va a ser bueno si la gente lo disfruta y nos da dinero para hacer más juegos. Así que pensar en las dos caras de la moneda, no solamente en la más ideal o en la más bonita, pensar también en la de decir qué necesita ahora mismo el mercado un poco, sin abandonar la otra, porque si solamente piensas en esa también te vas a hacer una cosa sin alma horrible. Claro. Entonces un montón de pasta y un departamento de marketing. Pero si piensas en las dos caras de la moneda a la vez y te lo tomas como que es algo artístico, pero también es algo empresarial y haces los deberes también de la parte empresarial, tienes muchas más probabilidades de que el juego resuene o de que el boca a oreja te ayude. Así que lo decimos. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Kevin, de verdad. Sí, te vamos a despedir porque ya son las 8:05. Adelante, Dani, despídelo. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros hoy y no sabes el bien, ¿no?, o la luz que les aportas a toda esta gente, ¿no?, que está intentando entrar en esta industria, que creo que todavía es bastante poco madura a la hora de dar oportunidades a la gente. Lo habéis explicado vosotros mismos. Yo cuando empecé no encontraba tampoco nadie que me dijera cosas básicas o anécdotas de lo que te vas a encontrar, así que siempre que tengo ocasión de compartir estas movidas, aunque son cosas que ya no las veo tan especiales porque es mi vida, pienso en que a quién le interesa, pero sí que recuerdo que estaba muy perdido hace unos años y que pueden ser útiles, así que yo encantado. Sí que les interesan, Kevin. Dicen que la letra con sangre entra mejor y que la letra con anécdota entra mejor, ¿eh? Segurísimo. Muchas gracias por venir, Kevin. Invitamos a que vengas más adelante. Reitero que me gustaría invitaros algún día a alguna clase de la universidad o a que sigáis pasando por el servidor. Sobre todo los viernes, porque los viernes hacen presentaciones los alumnos de temas que escogen ellos y de topics que escogen ellos de diseño, analizan niveles, analizan juegos y vuestra perspectiva profesional les podría ayudar mucho. Muchas gracias, Kevin. Pues muchas gracias a vosotros. Un aplauso, por favor.
Alex, ¿me dejas? Yo la que queráis, no tengo problema en... Bueno, mira, Ok. empezar, porque tampoco quedan tantas, entonces empiezo con la primera de Raúl Espinosa, que bueno, comenta que si tuvieses que destacar algo de tu trabajo, ¿cuál sería? ¿O qué sería? Es difícil esa pregunta. Al menos yo tengo la sensación de que cuando hago algo, cuando yo realizo un trabajo y lo dejo atrás, para mí ese trabajo es lo típico que ha hecho Kevin, ¿no? Cuando lo ves luego dices, ostras, qué de fallos tiene, cómo me hubiese gustado mejorar esto, ¿no? Si tuviese que destacar algo de mi trabajo, creo que, por ejemplo, mira, no destacaría antes de videojuegos, destacaría una cosa de películas. En la película Wonder Park, no sé si la habréis visto o no, pero bueno, básicamente es de un parque de atracciones y está en medio de un bosque y demás. La mayoría de esos bosques, en muchísimos planos, todos los árboles están puestos a mano, ya sea por mí o por uno de nuestros compañeros, e incluso y yo tuve bastante que ver con la generación de las enredaderas que se hicieron mediante partículas, ¿no? Las hicimos mediante partículas y creo que quedaron bastante bien, y aunque no fuese de videojuegos destacaría eso. Si fuese de videojuegos, ahora mismo no, de lo que estoy haciendo lógicamente no puedo decir nada, y bastante de lo que hice en Tequila Wars tampoco, pero de lo que he sacado probablemente en Guild, el último jefe, no voy a decir nada más, es un bicho muy grande y tiene una secuencia y demás, y creo que todo eso salió bastante bien. Introducimos nuevas cosas que no se habían probado en juegos anteriores por limitación, e intentamos pushear para que eso se hiciese y demás, y bueno, quedó resultón. Entonces destacaría eso. Y sin hablar del Guild directamente, no puedes hablar de las técnicas, porque claro, nos quedamos un poco aquí coitus interruptus, ¿no? Quiero mucho saber de qué hablas exactamente. Sin hablar del juego, ¿no podrías explicarnos qué es esto tan...? Pues, por ejemplo, Blend Shapes no se habían introducido antes por limitaciones técnicas, entonces les dijimos sí que metiesen Blend Shapes. Para ello, la simulación de la ropa en Guild, en la mayoría, también fue nuevo, no se había hecho antes, se hizo en Unreal, o sea que... También lo puedes decir porque son cosas buenas del juego y ayudan también al juego. Sí, hay cosas que luego los ves y dices, bueno, el pelo se podía haber mejorado muchísimo, etcétera. Pero bueno, son cosas que al final las ves y demás, pero bueno, pronto se podrán decir más cosas, seguro. Claro, con más preguntas, ¿no tenemos? Pues mira, esta bueno, se aproxima más, ¿no? A lo mejor a la experiencia que ha tenido Kevin, pero bueno, yo creo que la vas a saber resolver perfectamente habiendo trabajado ahí, Pedro. Dice, creo que habéis hablado acerca de trabajar en I+D dentro de Tequila, o sea, en la destilería. Se refiere. ¿Cómo es realmente trabajar en esta parte del desarrollo? ¿Hay algún tipo de innovación definida a la que intentáis llegar o tenéis la libertad de proponer en qué creéis que hay que innovar y desarrollar dicha innovación? Vale, esto yo creo que Pedro habló bastante bien en la anterior entrevista sobre esto. O sea, nosotros éramos un pequeño grupo, está Kevin y Pedro como diseñador. Kevin nos daba mucho soporte y actuaba más también como de director y apoyo directo. Luego teníamos a Guille, que era programador, estaba yo como parte de arte, y luego también un pelín más tarde se unió Rodrigo, que era technical designer. Entonces éramos un grupito de 5 personas nada más trabajando en los pitches. La forma en la que funcionábamos variaba un poco dependiendo del proyecto o de lo que queríamos hacer, ¿no? Muchas veces se nos daba una idea y en base de esa idea pues teníamos que desarrollar nosotros lo que quisiésemos. Otras veces ya se nos daba la premisa y prácticamente todo, entonces lo teníamos que poner en el juego. Es decir, variaba mucho, y nuestra principal prioridad también era investigar nuevas cosas, ver, pues yo qué sé, vamos a intentar hacer esto proceduralmente, vamos a intentar aplicar físicas a esto que no lo hemos aplicado, vamos a intentar hacer este nuevo tipo de movimiento, ¿no? Entonces, se trataban, pues muchas veces lo enfocábamos como game jams, ¿no? Unas game jams como unas 2-3 semanas en las que teníamos tiempo para hacer todo. Es decir, yo de hecho me encargaba de todo el arte, desde modelado hasta la animación, incluso de los assets, ¿no? Entonces todos, por ejemplo, lo bueno que tenía es que todos llegábamos a tocar partes
que no... Ostras, qué mal sonaba eso. Todos llegábamos a conocer el proceso de trabajo que a lo mejor no hemos vivido, ¿no? Yo he tenido que aprender a pensar quizá como un diseñador y a entender por qué esto se hace de una forma y a trabajar con Kevin y Pedro de una forma muy, muy cercana para llegar a resolver el proyecto, porque todo lo hacíamos en conjunto, es decir, las decisiones se tomaban en conjunto, no era solo un anime de no, voy a hacer esto de esta forma y tal, no, sino que todo lo hacíamos en base a un equipo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más saco de ahí es el hecho de poder saber qué hace un programador más a fondo, qué hace un technical designer, qué hace un level designer, qué hace un designer, etcétera, incluso poner mi granito de arena en esos campos que antes no lo había hecho. Y realmente, pues bueno, yo lo compaginaba con trabajar con el proyecto, porque el arte, lógicamente, se le da mucho menos importancia a la hora de un prototipo, es algo que está ahí y no hace falta pulirlo. Entonces yo estaba pues trabajando en Guild a la vez que hacía esto, o en Groundhog Day, me daban alguna cosa, etcétera. Y luego los otros chicos estaban, ya Kevin y Pedro y demás, estaban a tiempo completo hasta más adelante, ¿no? Pero sí, más o menos esa es la experiencia que yo tuve. Muy bien. Creo que hay alguna pregunta más y con eso ya iremos cerrando también, porque quedan las dos últimas. Esta primera que comenta que si hay algún consejo para encontrar nombres para proyectos o juegos de alguien que es malísimo poniendo nombres. Esto hubiese venido mejor a Kevin. Yo soy malísimo poniendo nombres y... Por ejemplo, creo que no sé quién decidió el nombre de Beautiful, pero creo que ahí tienes un buen ejemplo y creo que es, sobre todo si yo cuando veo una empresa y veo un nombre, es intentar buscar algo de gancho o intentar que, por eso, Beautiful, tienes dos palabras que se unen juntas, y etcétera. Entonces, intentar buscarle eso. Yo hay poco te puedo decir, la verdad, porque yo soy malísimo, pero sí que tengo que decir una cosa, y ahora que Kevin no está, me voy a aprovechar un poco, y es que el nombre de su empresa me resulta demasiado. Me resulta, de hecho, parece nombre de droga, pero bueno, también me resulta muy gracioso, ¿sabes? Entonces, luego me caerán las piedras encima, ya se lo he dicho, pero eso es un nombre que solo para mí ese nombre desprende psicodelia y mucha diversión y no sé qué va a salir de aquí. Entonces, habla de él, seguro que es como decía Dalí, ¿no? Me da igual que hablen mal, pero que hablen de mí. Efectivamente. Y sobre todo creo que también es importante que produzca una reacción, ¿no? Creo que eso está bien. Sí. Importante. ¿Y la última, Dani? Ya para terminar, sí, además esta es completamente para ti, Pedro, porque has estado comentándolo durante la entrevista y comentan, si una empresa te rechaza es bueno seguir intentándolo, enviar cosas a la misma empresa. Yo creo que aquí también se puede referir un poco en esta lista negra que nosotros pensamos que las empresas hacen, ¿no? En plan... Sí, bueno, a ver, creo que... A ver, yo diré mi experiencia, voy a irme un poco al principio de la entrevista donde decía lo de los test. Los test suelen ser bastante complejos. Yo estaba haciendo 3 tests a la vez y no durmiendo y demás. No voy a ahondar mucho en el tema, ¿no? Pero todo depende del grado al que tú hayas llegado, digamos, en el proceso. No es lo mismo a lo mejor el proceso de una empresa pequeñita al proceso de Blizzard, que yo, por ejemplo, pasas 4 entrevistas y dices, Dios, ¿qué hago ya aquí? ¿Sabes? Y que todavía quedan más cosas. No lo entiendes. Entonces, depende del proceso y de cuándo te rechacen, yo creo. Pero así como norma general es, si una empresa te ha rechazado, es decir, yo por norma general, si he hecho el currículum en una empresa, para empezar espero 1 o 2 meses a que me respondan, no antes. Hasta entonces la empresa está abierta. Luego, generalmente te suelen mandar un email y demás, muchas veces es un email pregenerado o lo que sea, que no tiene ningún tipo de alma, ¿no? Por así decirlo, me hace mucha gracia. Pero... yo diría que más o menos 6 meses, 1 año suele ser lo que deberías de esperar para mandar cosas a la misma empresa. Depende mucho también de si es una empresa grande, una pequeña, si siguen buscando tu posición o no, si han cerrado todo o no. Por ejemplo, yo voy a hablar de un caso personal.
Yo, antes de irme a Lego, hice un test para Axis Studios, que son los que hacen las cinemáticas de LOL, de Magic, etcétera, están en Glasgow. Y yo rechacé el test porque me contrataron en Lego. Cuando yo dejé Lego les dije, oye, yo les mandé un email y no les volví a mandar material, pero les dije, oye, estoy dispuesto si queréis volver a hacer el test porque seguís buscando gente, pues yo encantado. Me dijeron que no, que ya habían cubierto el puesto, perfecto. Entonces, depende realmente mucho de la situación y de la empresa, etcétera. Pero sí que os voy a dar un consejo, no volváis a enviar exactamente lo mismo que enviasteis antes. Es decir, mejorad vuestro portfolio. No, porque el recruiter no tiene por qué saber ni de game design, ni de 3D, ni de quién es Kratos. O sea, el recruiter va a llegar, va a ver una demo, va a ver una web y va a decir, esto ya me lo he visto o este no me interesa porque ya lo hemos descartado, fuera. Mandad nuevas cosas, renovad el portfolio. Cada 6 meses, un año suele ir. Y otra cosa, si vosotros estáis durante ese tiempo, imaginad, estoy trabajando en una empresa y me han dicho que no, he esperado unos meses y de repente he sacado un producto de esa empresa, añadidlo a vuestro LinkedIn, ahí sí que podéis renovar y decir, oye, mira, he terminado un proyecto, toma, aquí lo tienes, a lo mejor mejora mi calidad. A mí me lo han dicho muchas veces. Yo cuando he estado buscando trabajo y estaba en otra empresa y no he podido mostrar nada, me han dicho, bueno, pues si puedes mostrarlo cuando acabes, pues nos lo mandas. Pues lo mandas y dices, pues mira, pues sí. Pues está. Pero vamos, que también lo decía antes, no os desesperéis porque el rechazo aquí es... reciben millones de aplicaciones las empresas y realmente... Al final hay que ponerle constancia y algo sale. Buscad muchísimo por LinkedIn, recruiters, intentad mirar fuera de España, aunque ahora está la cosa fastidiada, pero es un consejo, no tengáis miedo. Muchísimas de las empresas ofrecen reallocation y paquetes de ayuda a la gente que se muda allí, etcétera, etcétera. O sea, intentad sacar recursos y no siempre, no, voy a mirar en Stratos solo y ya me olvido. Hay muchas formas de buscar trabajo, entonces yo creo que eso es también. Oye, Pedro, ¿ahí en Creative Assembly están buscando gente o qué? Allí están buscando gente. De hecho, si vais a la web y vais a Careers, pues tenéis todos los puestos y si alguno os interesa o algo, me lo podéis decir, se puede mirar, ¿vale? Y lo que sea. Vale, a eso iba. Pues mira, aquí estoy seguro que habrá más de un interesado y en un momento determinado, si a lo mejor le das una repasada al currículum o al portafolio, dándole algún consejo, no te pedimos más que eso. Pues siempre sí, por supuesto. Fantástico, pues bueno, creo que vamos a cerrar aquí ya, Dani, si no hay alguna cosa que me esté dejando. No, eso sería todo, esta ha sido la última pregunta. Vale. Así que muchísimas gracias, sobre todo, Pedro, por haberte quedado 20 minutos más. Vale, no hay problema. Una cosa, Pedro, te voy a pedir que te quedes 2 minutos, 1 minuto más con Alex Melenchón, que te va a decir cómo te va a pasar la grabación de la entrevista, por si hay alguna cosa que queráis modificar o lo que sea, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Esperamos estar aquí con el servidor a menudo y hablando con la gente, que es lo que interesa, hacer comunidad y aprovechar un poco toda esta experiencia tan tocha que tenéis todos vosotros. Chicos, micros fuera y damos un aplauso y muchas gracias a Pedro.